Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. ¿Qué son los MACs? Se les conoce así a los mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos. Es decir, es una forma alterna de justicia que se encuentra prevista en la fracción quinta del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Además de que los MACs son considerados también parte de nuestros derechos humanos, a los que debemos tener acceso, además de que también tienen un objetivo, el de garantizar por la vía jurisdiccional o no jurisdiccional el derecho de acceso efectivo a la justicia. Claro, es importante decir también que los MACs nos ayudan a generar el cambio de conciencia que requerimos para transitar de la solución de conflictos sociales problemáticos por la vía de la paz. Y la implementación de estos permite un cambio importante en la impartición de justicia, pero sobre todo en la construcción de una nueva cultura, donde existe el respeto a las creencias, valores y nuevas prácticas para resolver la problemática entre los que vivimos en esta sociedad, para así caminar por los senderos de una nueva realidad social. Los MACs promueven el diálogo, nos enseñan a resolver por la vía pacífica los problemas familiares, escolares, laborales, comunitarios, donde los involucrados en el conflicto son los protagonistas y transmisores de una nueva cultura. Quédate con nosotros para que conozcas cómo los MACs pueden contribuir a la paz social, que hoy tu comunidad, tu sociedad y nuestro país más necesita. Con nuestros especialistas de esta tarde, Rafael Lobo Niembro y Óscar Zavala Gamboa. Y así empezamos a transitar por los senderos a la paz. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Senderos de la Paz. Agradeciendo antes que nada en este primer programa que iniciamos a nuestros directivos de Nesa Radio 97.3 de FM, a nuestra directora Rocío Román y al subdirector Alejandro Reyes, y por supuesto al operador técnico que el día de hoy nos está auxiliando para que se pueda llevar a cabo esta transmisión. Y bueno, antes que nada, saludarlos, agradecerles que nos están acompañando el día de hoy y un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible que en esta radio 97.3 esté funcionando hasta el día de hoy, esta radio comunitaria sin fines de lucro. Y bueno, yo soy Verónica Andrade y quisiera comentarles muy brevemente cuál fue el objetivo, o cuál es el objetivo más bien de este primer programa y de los consecutivos, y cómo nació el proyecto de Senderos a la Paz. Hace algunos años, y por eso también quiero comentarles que es de especial agrado el que podamos tener a dos personajes, a dos personalidades muy importantes por lo que implica su trayectoria profesional y por lo que implica el que podamos estar también aquí presentes el día de hoy en este programa. En el caso del maestro Óscar Zavala Gamboa,
que me voy a permitir en un momento más presentarlo, y de Rafael Lobo Niembro, que son dos personajes que de alguna manera influyeron en mí para poder entender y comprender lo importante que es llevar a cabo el fomento y el trabajo dedicado a la cultura de paz. Hace algunos años, en un curso taller que impartió la UNAM, tuve el agrado de conocer al maestro Oscar Zavala, y también hace algunos años en un curso del INACIPE a Rafael Lobo. Ellos de alguna manera influyeron en mi perspectiva de entender la realidad, de entender la problemática social y de una forma diferente de poder abordar las problemáticas sociales, las problemáticas que de alguna manera yo en mi vida profesional como abogada había estado realizando y que marcaron de alguna forma la trayectoria y el viraje de mi actividad profesional. Y por eso el día de hoy me honro presentarles al maestro Oscar Zavala. Él es abogado egresado de la UNAM y del posgrado de la Facultad de Derecho. Imparte clases también en la UNAM. Ha sido secretario del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es docente de la UNAM, les decía yo. Trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y es egresado de programas internacionales del Instituto Internacional de Formación de la OIT, del curso sobre Derechos Fundamentales y Procesal del Trabajo, en la Universidad de Margarita, Venezuela, del Diplomado de Negociación y Construcción de Acuerdos en el Centro de Investigación y Docencia Económica, así como en cursos de argumentación y transparencia en el Consejo de la Judicatura Federal. Ha ocupado diferentes cargos del servicio público, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, de la Asociación Interamericana y de Derecho del Trabajo y de la Sociedad de Seguridad Social y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, así como presidente de la Comisión del Sistema Anticorrupción del Congreso Nacional de Abogacía, y es también autor de diversas publicaciones nacionales y extranjeras sobre derechos sociales, entre los que destacan, aquí su gran relevancia, la colaboración de la obra Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Estado Actual y Problemas Existentes y Propuestas de Soluciones, editado por Thomson Reuters de Chile. Bueno, pues él ahorita se va a presentar con nosotros también. Rafael Lobo Niembro es consultor y mediador en el manejo de conflictos, abogado y egresado de la Facultad de Derecho de Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también con maestría de métodos alternos de solución de controversias y creador y director en 1999 del primer centro de mediación municipal en México. Cuenta con el registro número 1 como el primer mediador certificado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, expositor de diversos seminarios y congresos locales, nacionales e internacionales con temas relacionados a la mediación en los países como Italia, España, Argentina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Ecuador, República Dominicana. Rafa, te falta en los amigos de Argentina. Bueno, también participó en el grupo redactor del paquete legislativo en materia de mediación de Nuevo León, así como asesor en otros estados. Es el impulsor del programa Jóvenes con Valor en el Estado de México, Constructores de la Paz. Actualmente es fundador y expresidente de ARCO AC y Asociación para la Resolución de Conflictos AC, la primera organización nacional para mediadores en México. Es socio de Alinea Centro de Mediación y Solución de Controversias y el primer centro privado certificado por el Poder Judicial en el Estado. Además, ha sido condecorado en el 11º Congreso Nacional y en el 7º Congreso Mundial de Mediación con la medalla a la Paz y a la Concordia, que es la máxima presea para un mediador en México. En el 2011 fue designado como mediador del Banco Mundial para México y el Caribe para asuntos internos de dicha institución. Y bueno, actualmente, y el año pasado, también formó parte de la creación del estándar de competencias 1250 de conciliación laboral. Bueno, pues la bienvenida a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, y sobre todo también a ustedes que me permitieron empezar este gran proyecto que tenemos en esta radio comunitaria. Pues agradecerles que estén con nosotros. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias y feliz año a todos, a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Muchísimas gracias, el honor es nuestro, encantados de participar y me sumo a las felicitaciones de feliz año. Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a dar inicio entonces con el tema, que este es un tema muy interesante y quisiera que fuéramos abordando. ¿Qué son los mecanismos alternos de solución de controversias? Y me gustaría empezar a escuchar sus opiniones en relación a este tema tan poco escuchado, tan poco revalorado y que nos daremos a la tarea de darlo a conocer a través de este medio. Maestro Oscar, ¿qué nos puede decir de qué son los mecanismos alternos? Claro que sí, muchas gracias, Verónica. Un gusto estar en tu programa. Felicitarlos por esta iniciativa y, por supuesto, encantado de participar, sobre todo con un gran especialista como el maestro Rafael Lobo, quien es uno de los grandes académicos en estos temas, particularmente en el tema de Nuevo León, que es un tema muy relevante, que ya lo comentaremos seguramente más adelante. Felicidades también por la iniciativa que tienen en la universidad. Me parece un proyecto muy, muy interesante. Y bueno, la pregunta es muy buena. ¿Qué son los mecanismos alternativos? Y a diferencia un poco de lo que nosotros conocemos, y hay que decirlo como abogados desde el punto de vista jurídico, pues sí, la solución alternativa de conflictos parecería ser algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos verdaderamente inmiscuidos en el sistema jurídico mexicano. Los sistemas romanistas están construidos con la base en el litigio, en la construcción del litigio, cuando parecería que ver otros sistemas jurídicos nos permitiría ver la solución alternativa como un verdadero tema de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante porque hay que reconocerlo, el conflicto es inherente a las relaciones humanas. No podemos entender nosotros una sociedad donde no haya conflictos. La diferencia que puede haber es cuáles van a ser los mecanismos para poder solucionarlos. Y tenemos dos vías muy claras. Una vía es la vía que nos da el Estado de Derecho, que también es una cuestión que pueden conocer los tribunales, las autoridades administrativas, y la otra vía que, si bien también es reconocida por el propio Estado de Derecho, como los mecanismos alternativos, deben de ser la base para abrir puertas de diálogo, puertas de discusión y la construcción de acuerdos, ¿no? Entonces, a la pregunta muy concreta de qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, podemos decir que son a la par mecanismos de acceso a la justicia, de apertura al diálogo y de la construcción de acuerdos. Es decir, una nueva herramienta que, si bien lo comentabas tú muy bien, Verónica, es una herramienta de la que se hablaba poco, porque ahora se habla mucho más, hay que decirlo. Son temas que ahora se abordan mucho en los planes académicos, en los proyectos institucionales, se habla mucho más, pero son verdaderamente mecanismos y medios para alcanzar, como bien lo llama tu programa, la paz. La paz a través de la construcción de acuerdos y de nuevas soluciones a los conflictos que a lo mejor en un principio no podríamos haber solucionado a través de mecanismos alternativos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Rafa, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia? Bueno, primero agradecer la invitación de estar aquí en compañía de Oscar y poder iniciar el año de esta manera platicando estos temas tan necesarios. Yo, complementando lo que ya comentó Oscar, que es, vamos a decir, como una visión enfocada al mundo, por ejemplo, muy de los abogados o de los temas de tribunales o de impartición de justicia, donde ya tiene más de 20 años esto y bueno, ha tenido algún tipo de evolución. Yo quisiera a lo mejor hablar un poquito más allá más allá de las reformas, más allá de las leyes, porque este es un programa que va dirigido para el público en general, que sale en frecuencia modulada, que sale por internet. Me gustaría hablarle también a las personas que los métodos alternos realmente no es algo que se haya inventado como para resolver los problemas de los tribunales, es decir, vamos a hacer algo para desahogarlos. Eso puede ser un efecto, una consecuencia, pero no es el objetivo original. Realmente es una propuesta diferente de resolver los conflictos. Esto tiene que impactar entonces en el estilo de vida. Los que nos dedicamos o pretendemos dedicarnos a este tipo de actividades, entendemos que va más allá de solamente una metodología, una cajita de herramientas o habilidades, sino se va haciendo, realmente tiene un fondo filosófico importante y tiene que ver con el nombre de tu programa, tiene que ver con construir cultura de paz, porque son mucho más los asuntos que están afuera de los tribunales, con o sin algún tipo de atención, que los que pueden caber. Aquí Nuevo León es un estado que tiene 5 millones de habitantes, pero solo llegan como menos de 140,000 casos al año en todas las materias. Y a mí nadie me va a hacer creer que 5 millones de personas, por más buenas que sean, no generan más problemas que esos. Entonces, si no llegan a los tribunales, ¿en dónde están
los problemas verdaderamente. Y es algo lo que a lo mejor podemos platicar el día de hoy en tu programa. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Pues sí, efectivamente, yo creo que los problemas quizás se han ido encaminando o los hemos aprendido a resolver de otra manera, no a través de este medio que nos ayuda a pacificar y que creo que es la parte medular que intentamos darle a conocer ahora a la gente, ¿no? Que es algo totalmente diferente y que sepan que existe. El asunto es que no sabemos que existe. Entonces, ese es el objetivo justamente, que nos ayuden a difundirlo con el conocimiento que ustedes tienen y con experiencia, para que vean que efectivamente hay forma de solucionarlo de otra manera. Bueno, pues como habíamos comentado, o como comentaron ustedes ahorita, me gustaría que en el siguiente segmento me pudieran comentar por qué les decimos mecanismos alternativos y qué garantía podemos tener nosotros como ciudadanos, como población, como pueblo, como gobernados, en que se contemplen los mecanismos alternativos. Hace rato en la cápsula se escuchaba que los mecanismos alternativos forman parte de los derechos humanos también. Y bueno, me gustaría que nos explicaran por qué se incluyen en nuestra Constitución y además cómo podemos ejercerlos, cómo podemos acceder a ellos. Bueno, antes de entrar al siguiente corte, estamos comentando justamente que los MAC se encuentran contemplados en nuestra Constitución y cómo podemos acceder a ellos. Les quisiéramos recordar a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que nos pueden encontrar también en nesaradio.com o bien en nesaradio.org.mx. O bien pueden también descargar la app que está disponible en nuestras páginas de internet y que es totalmente gratuita y que la pueden portar en cualquier momento. También nos pueden ver esta transmisión a través de Facebook Live en la página de Nesa Radio 97.3 de FM, o bien se pueden comunicar también, nos va a dar mucho gusto que se puedan comunicar con nosotros en cabina al 55 22 28 01 33. Y bueno, vámonos a un breve corte y regresamos para que nuestros invitados nos sigan comentando y nos respondan las preguntas que les acabamos de hacer. Gracias. Ya estamos de regreso. ¿Qué nos pueden decir nuestros invitados respecto a la pregunta que hicimos antes de irnos al corte sobre las garantías de que los MAC se encuentran en nuestra Constitución y de cómo podemos acceder a ellas? Bueno, pues como bien lo comentaste en tu pregunta, es algo que, claro que además de estar consagrado en la Constitución, que bueno, luego tenemos este tipo de expresión, los abogados, consagrado, es así como palabras, si está en la Constitución es como algo sagrado, ¿no? Entonces, no es que sea menos importante porque estamos regidos en un esquema de derecho en nuestros países y esto no es poca cosa. Pero a pesar de ello, tú mencionaste algo importante, que son los derechos humanos. Que estén en donde estén o se refieran como se han de referir, es importante. Y entonces esto le da mucho sustento a lo que se está promoviendo en los últimos 20 años en el país. Pero tiene que ver con hay varios derechos humanos aquí, no nada más el muy obvio de acceso a la justicia o un mejor acceso a la justicia, o sea, cómo las personas puedan llegar y tener este derecho pues universal, no exclusivo de México, de poder tener. Entonces, se ha previsto como una política pública nacional, pero también en otros países del mundo, que puede ser una vía más rápida, más económica para el Estado, para las personas que acuden a pedir justicia. Es un tema importante siempre para cualquier país tener este rubro bien cubierto, el tema de que los conflictos realmente las personas puedan ir y tener y recibir justicia para resolver sus conflictos. Pero yo iría por otros derechos humanos, porque también hay el derecho humano a vivir en paz. Y este tema de vivir en paz, que va más allá de solo impartir justicia, es decir, que uno gane y que otro pierde, tiene que ver con un valor más profundo. Y creo yo que, por ejemplo, estos derechos humanos, como el derecho a vivir en paz, deberíamos de fortalecerlo, no solo en políticas dirigidas al acceso a la justicia, que me parece genial, pero, por ejemplo, la educación. A mí me encantaría que en el artículo 3 constitucional, como en otros países, tengan esta posibilidad o este derecho de que los conflictos y se eduque desde temprana edad, por ejemplo,
a través de una gran reforma educativa, porque ese es el futuro. El futuro no es tener un ejército de mediadores que estén resolviendo miles y miles de casos, lo cual me parece genial, pero parece como que nunca vamos a acabar. Tenemos que ir un poquito más atrás, o sea, medidas verdaderamente preventivas, y entonces sí estamos hablando de derechos humanos en ese sentido, de temas de seguridad, de prevención del delito, de cultura de paz, de la educación. Creo que tenemos que girar en ese tipo de esos derechos humanos, más allá del que nos gusta mucho a los que somos abogados, que tiene que ver con la justicia, los tribunales, consagrado en la Constitución y todo eso, que me parece muy bueno. Creo que se queda muy corto para el segmento poblacional al que pudiéramos atender con otro tipo de políticas públicas para fortalecer y, claro, fomentar otros derechos humanos aparte del acceso a la justicia. Muy bien. Gracias, Rafa. Oscar, ¿qué nos puedes decir? No, pues encantado con lo que está comentando Rafa, me parece que es totalmente cierto lo que él está, y él toca un punto muy importante, esa reconfiguración de un chip que traemos nosotros en la cabeza como abogados, no, porque hay que decirlo, es un tema de abogados, pero efectivamente el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como lo llaman en algunos otros países, es un tema que va mucho más allá y que es un chip mental. No es un tema de abogados, no es un tema, y lo comenta muy bien él. Hay muchas disposiciones jurídicas novedosas por ahí también, en las reformas del artículo 17 de la Constitución, pero la realidad es que es cierto, hay que ver cómo aterrizarlo en la sociedad. Es un problema social que debemos de entender todos como eso, como un problema social y como un medio para solucionar conflictos sociales. Uno se podrá encontrar en muchas comunidades mediadores, negociadores, cabilderos que jamás en la vida han tenido un curso de derecho, Son cabilderos, son personas que se han acercado y que construyen de manera natural esos medios de comunicación y se convierten en interlocutores confiables, que esa es la figura de estos personajes que deben de formar parte de estas sociedades, y ninguna autoridad tiene ninguna facultad para poder hacer o ninguna experiencia para poder hacer lo que ellos hacen, acercar las soluciones de los conflictos a las comunidades y llevarlas desde el punto de vista más social posible. Es un tema muy interesante, lo comentaba también el tema de los derechos humanos. Efectivamente, en el tema de los derechos humanos sí aplaudimos mucho esta reforma del artículo 17, párrafo cuarto, donde decíamos que deberá de privilegiarse la solución de conflictos sobre los formalismos. La pregunta es, como muchas cosas pasan en el ámbito constitucional, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la respuesta es promoviendo específicamente acciones de política pública y política social para poder acercar estos mecanismos a los sectores que más lo necesitan. Va a haber sectores, queridos amigos, que me parece muy relevante, donde el acceso a la justicia no va a llegar a través de los medios institucionales. Y deberán de ser las propias personas las que recurran a los mecanismos autocompositivos para que ellos mismos sean quienes dan las soluciones a los conflictos que tanto pueden aquejar a la sociedad. Y no son necesariamente conflictos gigantescos de vamos a ver que estas sectarias son... No, pueden ser desde dónde vamos a tirar la basura, o dónde va a pasar el tal camión, o dónde... Ese es el objetivo fundamental de los MAS, ¿no? Generar mecanismos, generar herramientas de comunicación y generar herramientas de solución. Por eso es que me gustó mucho lo que comentó Rafa, y por supuesto lo suscribo totalmente. Hay que cambiar un chip, cambiar ese chip que tenemos en la mente y llevarlo no al ámbito de los tribunales, vaya, eso es cierto, ¿no? ¿Se puede despresurizar un tribunal a través de mecanismos alternativos? La respuesta es sí, hay evidencia que se puede hacer, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es acercarle a la ciudadanía, a la sociedad, mecanismos para solucionar sus propios conflictos. Gracias, Oscar. Pues justamente eso es lo que intentamos a través de este nuevo inicio de Senderos a la Paz, porque creemos justamente que esto se tiene que ciudadanizar, tiene que ser de todos, no tiene que ser la utilización de los abogados o de las personas que quieren ir a un tribunal, sino de qué manera ayudamos a generar herramientas que le permitan a la gente acercarse a esta posibilidad, sin necesidad siquiera de abogados, ¿no? De alguien que pudiera estar intentando incluso hasta cerrar la posibilidad. Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan comentado esto, y creo que esto nos va dando un poquito más de luz en relación al tema que estamos viendo, ¿no? Ahora quiero permitirme mostrarles lo que va a venir a continuación. Si me permiten ahora, me gustaría comentarles que hoy
también a través de este medio queremos compartirles una de nuestras secciones en las que estará compuesto nuestro programa, que tendrá Senderos a la Paz y que tiene como objetivo justamente darles a conocer algunas de las fechas más trascendentes que ha dejado de precedente para el reconocimiento de nuestros derechos. Algunas de ellas seguramente serán desconocidas, otras rescatadas del olvido y del olvido colectivo, pero en Senderos a la Paz creemos que el ejercicio de traer a la memoria los acontecimientos importantes contribuye también de alguna manera a generar cultura de paz. Bueno, los invito a que escuchemos a continuación nuestra sección que es nueva también en este programa. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. Enero 2 de 1915, Venustiano Carranza expide la ley del divorcio. 4 de enero de 1926, se instituye el Día del Periodista. 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera. 23 de enero de 1942, se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación, siendo el presidente de México Manuel Ávila Camacho. 24 de enero del 2018, Día Internacional por la Educación. 29 de enero de 1970, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujetos de derechos políticos, de 21 a 18 años. Bueno, ya estamos de regreso en Senderos a la Paz. Escríbenos, nos puedes escribir tus opiniones, decirnos tu sentir, tus propuestas, tus sugerencias, y a nosotros nos interesaría mucho que nos las hicierais saber porque ayudaría a retroalimentar este espacio. Participa con tus comentarios y los puedes dejar a través de nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o bien llamando nuevamente a nuestra cabina al 55 22 28 01 33. Bueno, pues continuamos. Comentábamos hace rato de lo importante, Rafa, Óscar, de que es que podamos tener acceso a esta posibilidad de resolver problemas sin necesidad, justamente como decían, de estar pensando que se resuelvan problemas o situaciones jurídicas. Pudiera ser cualquier conflicto, cualquier situación social, cualquier problema que se pueda dar, justamente como decía Óscar al principio, derivada de las relaciones que tenemos entre todos, entre una familia, en la escuela, en el trabajo. Bueno, ¿qué tan importante consideran ustedes que a los MACs en nuestro sistema de justicia, no solo en el de justicia, sino también en el que deberían estar involucrados en el sistema social, incluso hasta en el educativo? ¿En qué nos pueden beneficiar o en qué nos benefician y cuáles son las ventajas de estos? Claro que sí, Verónica. Pues mira, muy interesante nuevamente la pregunta. Y fíjense que a mí me gusta mucho, por eso la concepción de que tiene el idioma chino mandarín respecto del tema del conflicto, ¿no? Que por una parte nos dice, es una crisis, ¿no? El conflicto, las dos palabras del chino mandarín, crisis, pero también es oportunidad, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante porque justamente lo que nosotros debemos de buscar es esta construcción, identificar que los problemas sociales deben tener en algún momento una solución. Y independientemente de cuál sea su origen, independientemente de quiénes sean los sujetos involucrados, independientemente de quién participe y cuáles sean los mecanismos que se tengan, la realidad es que todos los problemas tienen solución. Y la forma está en esto que estamos comentando en tu programa, la construcción de la paz. Yo lo comentaba de una manera muy somera hace un momento, pueden haber muchísimos conflictos sociales, hay muchos conflictos sociales, la mayoría de ellos, o la intención de la mayoría en esta exigencia de justicia que tiene la sociedad, pues va a estar siempre encaminada a los problemas de los tribunales, a los problemas de las autoridades, pero también habría que mirar hacia adentro, habría que invitar a todos los radioescuchas, a todos los interesados, a toda la sociedad, a mirar hacia adentro y darnos cuenta que gran parte de los conflictos, gran parte de los problemas también tienen que ver con muchas actitudes de nosotros y que también debemos de aprender a ceder y a conceder, debemos de aprender a negociar,
debemos de aprender muchas herramientas que en un principio pues podrían también, así como decíamos que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, pues también las soluciones son inherentes a las relaciones humanas. Nosotros nacemos generando conflicto y podemos vivir también solucionando los conflictos, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cuestión que debemos de observar, y a tu pregunta muy concreta de cuál es su importancia, pues yo creo que nada más y nada menos su importancia es que es la construcción de la sociedad, el aprender a vivir en sociedad, y yo creo que no hay nada más relevante que aprender a vivir en una cultura de la paz donde todos estemos bien hasta cierto punto. No quisiera partir del punto de vista religioso, que es otro tema también, que una parte de los mecanismos alternativos se enfocan en la parte religiosa, pero bueno, me parece que esta figura de vivir en paz es una cuestión que debemos tener todos presentes, o por lo menos todos los que queremos vivir en sociedad. Gracias, Oscar. Rafa. Creo yo que con este enfoque que hemos tenido muy fuerte de estas reformas, lo que ya se mencionó del artículo 17, y ciertamente a veces estas políticas públicas nos hablan del qué, pero como mencionó Oscar, no siempre nos dan el cómo, y ahí la interpretación es como a veces cada quien lo interpreta en base a sus posibilidades verdaderamente, incluso a veces tiene que ver con capacidad financiera, presupuestaria, bueno, muchas cosas que tienen que tienen que ver o que intervienen con una decisión como esa. Lo que es indudable, no solo en México, en cualquier parte del mundo, tiene que ver con ahorros. Al final de cuentas, el valor más importante que todos tenemos en la vida, pues es el tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable que no regresa, pero también se traduce en dinero, es decir, hay maneras evidentes de calcular la eficiencia o no de un sistema como tal. Por ejemplo, estaba escuchando al director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, del Poder Judicial de Jalisco, doctor Guillermo Cepeda Leucona, que es un académico, y le gusta medir y tener números y cuentas de todo. En el estado de Jalisco, cuesta un juicio promedio al Estado, es decir, el tiempo que se lleva, el personal que tiene un juzgado, entonces saca las horas hombre y hace una serie de matemáticas para decirte, en promedio un juicio en el Estado de Jalisco cuesta 33,000 pesos al Estado. Entonces ustedes figúrense los casos que hay menores a esto. Esto va a sonar como ridículo, pero si estuvieran haciendo fila las personas para presentar demandas, le dice, usted está peleándose por dinero, ¿por cuánto? Si es abajo de 33,000 pesos, le sale más barato al Estado pagarle los 5, 10, 15 o 20 mil pesos por los que estén peleando que absorber los gastos a nosotros como sociedad. Entonces, hay un enfoque en ese sentido en cuanto a beneficios, en cuanto a tiempo y ahorros. Entonces, es la manera rápida de calcular cosas, que no es menos importante el generarle ahorros a uno de los 3 poderes del Estado, que es el que menos dinero recibe. Aquí en el Estado de Nuevo León, el Poder Judicial recibe el 1.3 de todo el presupuesto del Estado. Y todavía este año tuvo un recorte, como casi todos en este país, por el tema evidentemente de la crisis financiera que ya teníamos, más el factor COVID. Entonces, importante el tema de ahorros de nuestros impuestos, claro que no es cosa menor, pero regresando al tema de la cultura paz, es cuánto nos cuesta como país resolver de manera violenta o agresiva, incluyendo el litigio, porque el litigio no es otra cosa más que la manera moderna de la guerra, pero el fondo es el mismo. Y en vez de agarrarnos a cañonazos o a pistolazos, pues ahora el tema es la guerra con reglas, de manera refinada y civilizada. Pero el fondo sigue siendo el mismo, sigue siendo la guerra, uno gana, otro pierde, y el que gana a veces va y recoge los escombros de lo que quedó después de la bombardera que le puso. Entonces creo yo que es mucho los beneficios, desde donde lo queramos ver. Evidentemente hay quienes les interesa más el tema de la eficacia, de los tiempos, de los ahorros, que es importante, y otros del tipo de sociedad que queremos construir y al futuro que queremos dejar para otras generaciones o para nuestros hijos, por ejemplo. Has dado justamente en el clavo. ¿Qué queremos en adelante, no? ¿Seguir con la guerra o realmente vivir en paz?
Pues muchas gracias por estos comentarios que nos acaban de hacer. Bueno, ahora tenemos que irnos a otro corte y los invito a que sigan con nosotros para seguir conociendo más sobre cómo construir senderos a la paz. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar, estamos hablando un poquito sobre qué es la cultura de paz. Me gustaría que me pudieran comentar a Rafa, Óscar, cuál fue la influencia que tienen o que pueden tener en estos momentos en nuestra sociedad, en nuestro país, o cómo puede ayudarnos de alguna manera en lo que estamos viviendo, el hablar de cultura de paz. ¿Quién quiere empezar ahora? A ver, ¿quién quiere empezar? Pues si quieres, como lo estás llevando así alternado, va uno y va otro, entonces, no sé quién, la última vez creo que le tocó a Óscar, me toca a mí entonces ahora. Así es, Rafa. Oye, somos abogados, entonces nos encantan los protocolos y las formas. Ahí va. Yo creo, sí es importante el desarrollo de políticas públicas, porque esto genera un impacto evidente en el comportamiento o aspira a tener un impacto en el comportamiento de una sociedad. En este momento está en el Senado de la República la iniciativa o las iniciativas sobre una ley general de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y nuevamente pienso yo que se queda sesgada la visión del legislador en cuanto a solamente el impacto en cuanto a las instituciones impartidoras de justicia, que nuevamente me parece muy bueno, pero en cuanto a cultura de paz, tendría que tener un impacto mayor, es decir, esta manera de a través de la política pública, orquestar una participación, no solo de las instituciones, pero de la sociedad, junto con las políticas públicas que se deriven de, por ejemplo, una ley como esta. Tiene algunas pinceladas, que ya es una buena señal. Hay un pequeñísimo capítulo, pero el gordo de la ley va enfocado a los temas de justicia o de los tribunales, pero creo yo que es una buena señal, que me gustaría que se profundizara, se explorara más y que fomentara la creación, yo le llamaría, de una red nacional de servicios públicos y privados. Es decir, en vez de esta postura de abro un centro de mediación a través de una política pública con un presupuesto, etcétera, y me siento, y bueno, pues aquí estoy. Si tienen problemas, vengan a mí. Ese tipo de política de sentarme a ver que pasen las cosas y luego vengan hacia mí, creo yo que debe de cambiar. Hoy estamos ahora en el concepto de la uberización de los servicios y necesitamos hacer la uberización de los métodos alternos, es decir, que vayan por nosotros, que nos lleguen a nosotros, que estén en la escuela, que estén en el lugar de trabajo, que estén en el sindicato, que estén en la iglesia, que estén en el barrio, en el lugar donde las personas habitan y donde se generan los conflictos. Y entonces entretejemos y no la persona se tiene que ir a hacer un trayecto a la cabecera municipal o judicial o a la capital del estado o donde sea que estén estos centros, que siempre van a ser como limitados de alguna suerte. Tenemos que pensar en uso de este tipo de plataformas, de poder hacer el uso de la tecnología, los famosos ODRs, los Online Dispute Resolution, la mediación en línea, y que podamos, política pública con sociedad, estar listos y en situ en el lugar donde se generan las cosas para atender de manera temprana y oportuna antes que se escale el conflicto y genere otro tipo de daños. Gracias, Rafa. Óscar. Nuevamente, muy interesante el programa completo, porque vamos sacando preguntas muy, muy relevantes de estos temas. El primer gran reto que creo que deben de tener los mecanismos alternativos es asumir el rol que les corresponde en una sociedad como la mexicana que tenemos actualmente. Y no es solamente, otra vez, insisto, no solamente despresurizar tribunales, es verdaderamente crear una cultura de la paz. Hacía un comentario muy interesante, Rafa, en torno a un ejemplo que nos ponía yo respecto de la monetización. Yo nada más, con un buen amigo que ahora está incursionando en los temas de mecanismos alternativos en materia laboral, porque se puso de moda por la reforma laboral, también es una realidad. Platicábamos, Santiago Quiroz, un muy buen académico que está metido en estos temas, platicábamos en torno a cuáles pueden ser los efectos, y es que efectivamente el dato que nos da Rafa es fundamental. Un juicio cuesta tanto dinero y es más barato pagarle al que está peleando para que se acabe, pero viene la consecuencia muy interesante. Hay conflictos sociales, hay conflictos
que pudieran ser solucionados de manera muy sencilla, que se complican y terminan siendo un conflicto judicial. Conflictos judiciales terribles. O sea, nos estamos peleando por ver mi parcela de dónde va para acá y termina habiendo un homicidio, ¿no? Entonces, ese es el problema que genera. Entonces, me parece que el primer gran reto que deben tener los mecanismos alternativos es justamente asumir ese rol fundamental, ese rol que deben de tener como medios, como verdaderos mecanismos y como verdaderos objetos, ya no de tanto de resolución, sino de control social. Mecanismos generados por las propias sociedades, mecanismos inmersos en las propias comunidades para poder regular sus propios conflictos. Sí podemos tener un gran marco jurídico y efectivamente coincido también con Rafa en ese sentido. Tenemos una ley general o tenemos una propuesta de ley general, pero bueno, y yo me voy mucho por el tema laboral, que es donde tengo una expertise profesional más enfocada. La conciliación ha existido en materia laboral desde siempre, ¿eh? Y no por eso tuvimos menos conflictos laborales. No por eso tuvimos menos conflictos laborales. En realidad es un cambio de paradigma, es un cambio que si bien no podemos incursionarlo, como lo decía también Rafa en el artículo 3 constitucional, también debe de ser algo que debe de ser enseñado a quienes somos los profesionistas en el ámbito de la solución de conflictos, los abogados. Yo, retomando aquí este punto, yo efectivamente conocí a Vero en un curso y me gustó mucho su perfil porque es un curso donde psicólogos, sociólogos, politólogos, abogados, debemos de tener una forma de trabajar, pero al final de cuentas, quienes deben de tener un cambio de visión, quienes deben de acercar esos mecanismos son a los especialistas que fueron formados para ver temas de justicia, los abogados. Y luego debo de decirlo, a veces los abogados estorbamos en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Es más, nosotros lo decía muy bien Rafa, hay que acercar. Y generalmente la persona que va a tener un conflicto se va a acercar a su especialista en conflictos, al abogado. Y el abogado debe estar preparado, debe estar mentalizado de decir, no es conmigo, ni es acá, es allá. En una construcción de cultura de la paz que tú mismo debes de llevar a cabo. Así es. Pues sí, efectivamente, eso es algo importante, que los mecanismos alternativos no solo son exclusivos de los abogados ni del derecho, sino que deben de ser acercados efectivamente a la sociedad. Pues muchas gracias por lo que nos acaban de comentar. Y bueno, ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando, que nos están viendo en esta transmisión de Facebook, ya conocían sobre lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias o han tenido alguna relación o han solucionado y han tenido la oportunidad de solucionar algún conflicto a través de este mecanismo. Bueno, también nos puedes escribir tus comentarios, esperamos y estamos ansiosos de saber qué es lo que piensas en relación a esta temática. Como hemos venido charlando, los mecanismos alternativos de solución de controversias son un factor o son un elemento, son una herramienta o un método para poder hacer de manera paulatina una contribución para generar la paz social en nuestro país. Mi pregunta sería entonces, ¿cómo se puede lograr la paz social a través de los mecanismos? Ya nos dijeron una partecita, pero también, ¿qué es la paz social? Óscar, ¿qué me puedes comentar al respecto? Ya me estaba yo tardando para prender mi micrófono en este mecanismo alternativo que instauró Rafa, ¿no? De cómo ya nos pusimos de acuerdo para atender las preguntas. Mira, ¿cómo construir la paz? Uno podría comentarlo desde una experiencia muy, podremos hablar de autores, podríamos hablar de muchas circunstancias, pero en realidad esto se aterriza desde el núcleo familiar. El primer origen de construcción de la paz, o el primer lugar donde debemos de aprender a construir la paz, es en el interior de la familia. Si nosotros ahí tenemos mecanismos de diálogo, si aprendemos a confiar, si aprendemos a dialogar, si aprendemos a abrir canales de comunicación, que no, es que mi mamá no me quiere hacer caso, pero pues bueno, voy a platicar con mi abuelita para ver si interviene y puede mediar. Todas estas cuestiones, por pequeñas que parezcan, son verdaderamente el detonante de la construcción de una verdadera cultura de la paz. Estas herramientas se van a utilizar en diferentes circunstancias. Ya no va a ser la abuelita, ya va a ser el líder comunitario, ya no va a ser el líder comunitario, ya va a ser el asesor general, ya van a ser diferentes figuras que se van a ir configurando, pero me parece que aparte de la educación, que me parece elemental y fundamental, lo que más debemos nosotros ensayar a través de los diferentes medios que se puedan hacer es las vías de comunicación. Debemos de aprender a comunicarnos. Si no logramos nosotros plantear cuáles son nuestros intereses, no vamos a poder plantear cuáles pueden ser las soluciones. Si yo a mi interlocutor no le dejo claro cuál es mi postura y qué es lo que yo quiero, él no va a poder tampoco adivinar qué es lo que yo quiero y él va a seguir en su postura y no vamos a poder lograr
esa solución que se busca. Entonces, a través de esta construcción, a través de esa socialización, que me parece que es el primer elemento y el más importante, aterrizar en la sociedad, a través de estos mecanismos educativos que también son muy relevantes, debemos de aprender a comunicarnos, debemos de aprender a establecer canales de comunicación que nos permitan interactuar y que nos permitan abrir vínculos y abrir líneas que nos permitan llegar a una solución. Gracias, Oscar. Rafa. Sí, yo creo que es un poco complemento este segmento de la pregunta anterior, es decir, sí, decimos una red pública y privada, una red nacional, diría yo, porque ya hay mucha estructura. O sea, los tres ejes rectores de la socialización de los métodos alternos son estos entes donde nos desarrollamos las personas, los tres entes socializadores de todos seres, que todos venimos de una familia, ya lo mencionó Oscar, todos de mayor o menor posibilidad vamos a un sistema educativo de alguna suerte, aunque hoy la escuela está en la casa, pero pues un día vamos a regresar, esperemos que ya esté más cercano el día. Y finalmente, todos estamos en una sociedad, en un barrio, en una comunidad, tenemos vecinos. Son los tres entes socializadores de toda persona, ¿no? Familia, escuela y barrio. En esos tres es donde podemos verdaderamente generar políticas públicas que acerquen esto a las personas. ¿A través de quién? Si es en la familia, tenemos el sistema DIF, por ejemplo, que debería de ser el principal precursor del uso de la mediación en asuntos familiares, porque son los especialistas en la materia y tienen toda una pirámide, una estructura que llega hasta el último rincón de la República. El sistema DIF nacional, estatal y municipal está interconectado. Ya están las autopistas de la mediación que no hemos utilizado. Y si vamos a hablar, por ejemplo, y claro, y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a temas de la familia y bueno, pero a través de una política pública que fomente y haga y tire los puentes inclusivos con todas estas otras posibilidades. Tenemos para el tema social el municipio. El municipio es por naturaleza la autoridad más cercana a la población y es el que tiene que ver con temas sobre todo también de convivencia. Recordemos la ley de justicia cívica itinerante habla de estos temas, pero creo que se queda corto nuevamente con esta postura de abro mi centro, pongo mi juez cívico, tengo un facilitador y vengan a mí, ¿no? Cuando tengo miles de posibilidades en los líderes de la comunidad a los cuales puedo capacitar, habilitar y hacer estos puentes y estas redes para llegar a más personas, para que en cada colonia tengamos mediadores y no otra vez estas cosas de, pues espérese porque solo tengo para pagar sueldo para 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, esta multiplicación de generar en el barrio y claro, finalmente en la escuela, es decir, cada escuela debe de tener esta posibilidad, que los maestros estén habilitados, pero también los alumnos. La mediación escolar, como la mediación comunitaria, es mediación de pares, de iguales, resolviendo entre ellos mismos. Y creo que hacia allá debe de ir. Cuando hablo de socialización, no estoy hablando de construir más centros de mediación o contratar más mediadores por el Estado. Habrá que tener algunos para coordinar una red de servicios. El día que entendamos el tema de una red de servicios públicos y privados, las cosas van a caminar de otra manera y entonces generaremos un impacto diferente en lo que estamos hablando el día de hoy. Totalmente de acuerdo, Rafa. Eso es, creo que el camino es justamente hacer mediadores en la calle, hacer mediadores sociales, hacer la mediación en donde surge justamente y donde están los conflictos, para que no lleguen a una instancia donde el gobierno tenga que ser responsable de manera total de esto. Incluso eso nos enseña a ser responsables en la resolución de los mismos. Bueno, pues efectivamente, ahora yo quisiera, entendiendo la importancia que tiene en este sentido los mecanismos y cómo podrían influir de alguna manera en la sociedad, me gustaría escuchar con la experiencia que han tenido en el trabajo social, en el trabajo cercano a la gente, cómo podríamos proponer a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, cómo ejercer este derecho que tenemos al acceso a los mecanismos alternativos, a lo que llamamos la justicia alternativa. Y no necesariamente de justicia, sino para la resolución de cualquier conflicto. Rafa. Sí, siempre se me olvida, pues como, en quién luego a uno le gana la pasión de esto. Sí. Y la onda, pero
el tema es, yo lo que le diría a las personas es, busquen. O sea, esto se ha convertido en una búsqueda. Y estoy seguro que, por ejemplo, el espacio que tienes tú hoy es un lugar de encuentro. Las personas pueden acudir a ti a través de las páginas, los correos, lo que mencionas, personas como Oscar, como tu servidor, instituciones como tribunales, fiscalías, universidades, como ya se han mencionado también. Ya existen algunos lugares donde puede uno ir como a abrevar de esta información, pero también importante es, ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cuál es mi inquietud? Yo creo que debemos de preocuparnos más allá de nuestro propio bienestar. Es decir, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con esta información? Prepararme, porque yo creo que nos debe preocupar lo que está pasando, por ejemplo, en uno de los entornos que hablamos, que es el de las escuelas, y los niveles de violencia que se están dando en las escuelas en México. El tema de la familia, y que ahorita que estamos todos encerrados, pues imagínate que pusiste a vivir junto a la víctima con el victimario, ¿no? O sea, y el incremento en los números de la violencia en distintos entornos. Entonces, yo estoy seguro que los que nos están escuchando tienen historias de situación de conflicto en algún entorno que te está generando algún tipo de impacto. Acércate a este tipo de información y tú conviértete en agente de cambio. O sea, no puedes estar esperando a ver cuándo el gobierno o quién llega con una varita mágica a resolver tus problemas. Te tienes que involucrar. Entonces, busca. Hoy vivimos en la época de la información y luego es prepárate. Y donde tú tienes esta posibilidad de tener un impacto o una influencia, ahí es donde debe, y puede ser en la escuela de tus hijos, puede ser en la iglesia o en la comunidad en la que tú acudes o en donde tú vives, y que tú puedas ser esa persona que a través de la información, de acceder a prepararte adecuadamente, puedas hacer la diferencia en el entorno en el que tú puedas hacer esa influencia de aquel tema en el que tú sientes que puedes aportar y hacer algo. Y yo creo que ahí es como vamos a empezar a caminar y a generar verdadero cambio social e ir fomentando pues esta cultura de la paz que tanto hemos platicado el día de hoy. Muy bien. Gracias, Rafa. Oscar. Sí, definitivamente coincido también plenamente en lo que dice Rafa. No podemos esperar a que papá gobierno llegue y nos solucione todos los problemas, ¿no? Es una realidad. Ver cifras de impunidad en nuestro país es lamentable. Tenemos cifras de más del 80% de temas de impunidad. Entonces, me parece que debemos de aprender nosotros mismos a solucionar nuestros conflictos, los que son solucionables por nosotros mismos. También eso también hay que recalcarlo, ¿eh? Hay temas que no son mediables, ¿no? No hay forma de alcanzar un acuerdo otra vez con crímenes o víctimas de crímenes. Hay las propias leyes penales, establecen algunos acuerdos repasos para algunos casos, ¿no? Hay un gran grueso que no es negociable y que, bueno, efectivamente, pues no se va a poder ahí hacer absolutamente nada, salvo ir a las instancias judiciales. Pero de ahí en fuera de esos asuntos, creo que está en nosotros mismos construir o preguntarnos a nosotros mismos cuál es la sociedad en la que queremos vivir. Una sociedad en la que voy a estar peleado con el vecino durante los próximos 20 años y mis hijos se van a pelear con los hijos de sus hijos, etcétera, 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 o una sociedad en la cual queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía y queremos construir este tipo de relaciones duraderas a largo plazo. Todos decidimos, y lo dice muy bien, lo comenta muy bien Rafa, todos nosotros estamos en una sociedad, hay mecanismos de acceso a la información, hay mecanismos de información, de concientización, pero también yo quisiera hacer una invitación, y esto va de la mano con el comentario que hacía inicialmente. Papá Estado no va a venir a solucionar los conflictos de todos, ni tampoco papá Estado nos va a ayudar a tener una cobertura total en un sentido de socialización. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, y yo pongo nada más un pequeño ejemplo. Cuando a mí me preguntaron que quiénes deberían de ser yo también me dediqué a temas de transparencia, quiénes deben de tener acceso a la información, a quién se debe de acercar un instituto garante de acceso a la información para poder construir redes, muchos decían, se deben de acercar a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a promover estos temas. Y yo creo que no. Yo creo que debemos de acercarnos a la sociedad civil que no se involucra en estos temas precisamente. ¿Quiénes deben de hacer? Pues bueno, hay muchas organizaciones de sociedad civil que se dedican justamente a estos temas. Ellos ya saben. Hay que acercarnos a la sociedad civil que ven temas de violencia contra las mujeres, que ven temas de delincuencia, que ven temas de temas ecológicos, temas culturales. A ellos hay que acercarnos con estos temas para que ellos nos ayuden a hacer esto que comenta muy acertadamente Rafa, redes que no solamente sean los mismos de siempre, las 5 OSCs de siempre. No, eso no va a ayudar a nadie.
Hay que acercarnos a todos esos pequeños grupos comunitarios que, si bien en un principio parecerían no estar vinculados con estos temas tan importantes, sí pueden ser promotores de agentes de cambio, como lo comentaba Rafa. Entonces me parece que el sistema de redes es mucho más grande de lo que pudiéramos pensar y todos podemos participar. Gracias, Oscar. Y qué bueno que comentan esto, porque creo que justamente necesitamos llegar a los que no lo conocen, sino, y de esa forma podemos incidir. Y bueno, qué importante es que todos podamos conocer esta información, porque solo en la medida en la que podamos conocerla y sepamos de ella, es como podemos ejercer el derecho de acercarnos a ella, incluso aprender y empezar a formarnos en una nueva cultura de paz. Bueno, tenemos que irnos a un breve corte. Estamos en Senderos a la Paz y regresamos en muy breves momentos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo podemos desde nuestros propios espacios promover la solución de los conflictos, cualquiera que estos pudieran ser, de una forma pacífica y que nos ayuden a nuestro entorno? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera? Ya nos dijeron un poquito más de que hay que estar informados, hay que involucrarnos, pero ¿qué otra cosa más creen ustedes que nos podría estar faltando para que nos involucremos y se den a conocer más estas alternativas para solucionarlos? Hay unos principios muy relevantes que la doctrina nos ha dado en los temas de mecanismos alternativos. Hay varios principios. A mí me gusta mucho uno en lo particular, el de voluntariedad. Si nosotros no queremos, y eso es una realidad a tu pregunta concreta, si nosotros no queremos, no vamos a solucionar un conflicto. Esa es la primera gran regla, el querer. Entonces me parece que hay que trabajar mucho en la voluntad, en que nosotros mismos aprendamos, y eso va un poco de la mano con lo que comentaba yo al principio, aprender a ceder y a conceder, aprender a que no siempre todo va a ser blanco o todo va a ser negro, sino que podemos tener escalas de grises, a dejar esa idea que tenemos nosotros, también lo comentaba Rafa, de que si no fuera como yo quise, ya perdí. No, pues pudo no haber sido lo que yo quise, pero debo de aprender a reconocer que puede haber soluciones que no necesariamente son precisamente lo que yo quiero, ¿eh? Eso es una cuestión que me parece debemos de cambiar nosotros en nuestra mentalidad, de que no necesariamente las cosas se deben de hacer como nosotros queremos que se haga. Entonces, esta voluntariedad, esto aprender a soltar hasta cierto punto, pues nos va a dar la pauta para poder negociar. Y a lo mejor uno puede pensar, yo quiero que sea negro, pero a lo mejor me doy cuenta que la escala gris o ese gris más bajito o más fuertito, no solamente beneficia a los dos, sino puede beneficiar mucho más en un entorno mucho más complejo. Entonces, me parece que, retomando la participación inicial, la voluntad de las personas es el mecanismo más importante para poder llegar a una solución de conflictos. Este sería, vaya mi comentario de cierre, invitar a las personas a que tengamos todos un acercamiento general con los mecanismos alternativos y que aprendamos a solucionar los problemas a través de instancias, no las instancias físicas o las instancias formales que conocemos, sino a través de las instancias que podemos ser o que podemos conformar nosotros mismos. Gracias, Oscar. Rafa. Yo creo que otra vez es cuáles son los círculos en los que yo me desempeño profesionalmente, en tu vida personal, y todos tenemos algún tipo de radio de influencia de alguna manera. Entonces yo diría vayan, busquen, involúcrense, infórmense, capacítense y luego vean, pues yo diría que es como una especie de llamado, como muchas cosas en la vida. La vida nos manda señales y pues qué es lo que a mí me apasiona, porque esa es otra cosa importante. Tenemos que hacer las cosas a través de pasión. Aquí tengo una frase que vi hace poco, dice, el hombre que trabaja por pasión es más rico que el que trabaja por dinero. Y yo creo que cuando hacemos las cosas por los motivos correctos, las cosas se dan. Entonces yo apegaría aquí o llamaría aquí a otro de los principios, como el que ya mencionó Oscar, que es el de la flexibilidad. Es decir, ante el llamado de la vida, uno tiene que ser dócil, porque luego somos muy rejegos y no queremos ver las cosas como son. Yo nunca me hubiera imaginado, a 20 años de distancia o un poco más, todo lo que he hecho, pero no es lo que yo he hecho, es lo que la vida me ha puesto enfrente y el llamado que me ha hecho. Y donde a veces he tardado más o menos en reconocer y hacer algo al respecto. Es decir,
Hubo la época en la que mis hijos estaban pequeños, iban a la escuela, pues entonces ese era un espacio en el que yo tenía como una especie de llamado de participar en esa comunidad educativa. Y entonces, claro, hicimos un programa de mediación escolar, pero igual de repente te empiezan a llamar. Me han llamado para trabajar en sistemas penitenciarios. Yo nunca me iba a imaginar que iba a estar trabajando dentro de sistemas carcelarios en México, por ejemplo. O luego me han llamado para temas de la reforma penal o de la reforma laboral. Y no es que yo sea un experto en todo, que no lo soy. De hecho, no me considero experto en nada. Pero lo que sé un poquito o he abrevado y he ido coleccionando experiencias ha sido en esta materia de solución de conflictos. Y entonces creo que es a través de la pasión que nos debe despertar lo que hacemos, los campos de influencia donde podemos participar y los llamados que nos hace la vida, que nos va poniendo en ciertos lugares donde uno puede decir, no, yo soy abogado, ¿qué tengo que hacer yo en una escuela? O no, yo no soy criminólogo, ¿qué voy a hacer? O yo no soy, y luego nos preocupamos más de lo que no somos y de lo que sí, que de lo que sí somos y sí tenemos y podemos hacer con eso, que podría parecer que es muy poco, pero en muchos lugares esa puede ser la luz que pueda dar la salida. Entonces yo diría flexibilizarnos, estar atentos al llamado de las cosas, de las oportunidades, porque no en cualquier círculo donde nos desempeñamos vamos a encontrar, lo dijo Óscar, esto que es naturaleza humana, que es el conflicto, que es algo inherente a la vida misma. Y ahí es donde está la oportunidad, como dicen los chinos, ¿verdad?, de estas situaciones, pero la buena suerte dicen que es cuando se junta precisamente eso, ¿no? La oportunidad con la preparación. Entonces hay que irnos preparando, las oportunidades van a llegar para que entonces se den las cosas y podamos ir cambiando el curso de la historia. Muy bien, Rafa, totalmente de acuerdo. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de este programa y bueno, quiero invitarlos a que nos escriban sus comentarios en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o bien que nos hagan sus comentarios llamando a la cabina al número 55 22 28 01 33. Hemos tenido, la verdad, una charla muy amena, muy ilustrativa, muy significativa para mí y para lo que implica este programa, con la experiencia de nuestros grandes invitados en este primer programa. Y bueno, hablando de mecanismos alternativos de solución de controversias y la realidad, la contribución a la paz social, a lo que queremos y a lo que tanto necesitamos en esta realidad y en esta actualidad. Porque es importante para que todos nos conozcamos. Creo que la posibilidad deben de conocer, o yo creo que mucha gente no conocía esta posibilidad de acceder no solo a la justicia alternativa, sino a la forma de manera general de solucionar conflictos. Bueno, ¿qué opinan de estos espacios, radioescuchas? ¿Les puede ayudar? ¿Consideran que pueden contribuir para generar cultura de paz? Bueno, en breve me gustaría escuchar las conclusiones que pudiéramos tener de este primer programa histórico para mí y además tan importante en estos momentos en los que estamos viviendo. Bueno, me gustaría que pudieran comentarnos qué opinan ustedes, mis invitados especiales del día de hoy. ¿Creen que con esta información pudiéramos estar contribuyendo o fomentando la cultura de paz y la paz social sobre todo? Pues definitivamente, yo creo que es importante mover las conciencias de las personas. Creo que es un buen tino de lo que tienes tú aquí como misión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro, alguien que encontró la información, le gustó, la apasionó y encontró una vía, por ejemplo, que es los medios de comunicación a través de plataformas, de la radio, bueno, de las muchas maneras que hay para llegar a más personas. Yo creo que un poco en conclusión es, la pregunta que te haría a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando es, ¿estás conforme con la manera como estamos viviendo el día de hoy en este país, con los niveles de violencia que estamos teniendo en este país? Y la respuesta creo que va a ser avasalladora, ¿no? La pregunta es, ¿y qué estás haciendo al respecto para que eso cambie? Y seguramente muchos de ustedes ya están haciendo algunas cosas. La pregunta es, ¿y ha sido suficiente? Cuando me refiero a si es suficiente es, y nos está llevando a los resultados que deseamos, y creo yo que todavía estamos dejando que desear mucho en los resultados como sociedad. Entonces, yo creo que el llamado aquí es a despertar conciencias, a levantar voluntades, a generar compromisos, si estamos en época de contagios, pues contagiemos esta pasión
por aspirar a un mejor futuro para nosotros y a las siguientes generaciones, por dejar este mundo un poco mejor que como lo encontramos. O sea, ¿qué es lo que vamos a heredar? Creo que tenemos que seguir sembrando, seguir haciendo surcos, seguir haciendo camino, por construir una sociedad no solo más justa, más pareja, pero también que aprenda a resolver de otra manera, de forma pacífica, de formas colaborativas, de estas negociaciones asistidas que se hacen a través de la mediación, de la conciliación, que acudan a personas que conozcan ustedes, que tengan esta información, y posiblemente algunos de ustedes, no todos van a ser mediadores, pero a lo mejor son promotores del uso de estas actividades donde dicen, ¿sabes qué? Yo escucho que tienes este problema. Algún día escuché en un programa de radio o fui a un curso o sé de estos lugares que prestan servicios. Entonces, no hay involucramiento pequeño en esto. Tan importante es la carretera como las señales que te indican qué es lo que te vas a encontrar, como los vehículos que transitan. O sea, vamos a buscar cuál es el lugar, y entonces hay los que son académicos, los que escriben los libros, los que dan los cursos. O sea, hay muchas posibilidades. Lo que sí les puedo asegurar es que nunca se van a aburrir en esto, porque hay tanto trabajo y tantas cosas por hacer donde todos caben y todos tenemos un lugar en esto. Busca tu lugar, ubícate en él, nadie lo va a hacer por ti, súmate, y la única manera para hacer esta matemática de la multiplicación es a través de la suma de todos los talentos. Y tú tienes un talento y tú tienes algo que aportar. Yo te felicito a ti, Vero, a Oscar, porque cada quien en su ámbito de influencia está haciendo algo al respecto por tratar de mejorar las cosas. Y eso merece todo mi respeto y admiración. Muchas gracias, Rafa. Oscar, tu conclusión en esto. Mira, primero a la pregunta. No, felicitar, por supuesto, este tipo de esfuerzos, como bien lo comenta Rafa, es la forma, y debemos decirlo, es una de las formas en las cuales se puede acercar la información a la sociedad, es una de las formas mediante las cuales las personas que aparentemente no pudieran tener algún interés pueden despertarlo, y tiene razón Rafa, es un tema muy apasionante, es un tema que incluso te puedes dedicar a lo que tú quieras, puede ser, lo comentaba él, laboralista, penalista, civilista, de derecho familiar, lo que tú quieras, vas a tener un interés en hacerlo. Y no solamente me refiero a los ámbitos jurídicos, puede ser comerciante, puede ser lo que tú quieras, y vas a tener siempre al alcance los temas de la negociación y de la construcción de acuerdos. Yo sumaré una pregunta más. ¿Cuál es la sociedad en la cual queremos vivir? Esa es la realidad, ¿no? Sí, en dónde estamos, qué hacemos, pero qué queremos también de esta sociedad. Y yo creo que nadie, o por lo menos no nadie en su sano juicio podría decir que le gusta, como lo bien dice Rafa, la sociedad en la que vivimos. Todos vivimos con miedo, muchas personas vivimos con miedo, grandes sociedades o grandes grupos sociales viven asustados y viven ahí temerosos de lo que pueda ocasionar, y me parece que si bien no está en nuestras manos, también hay que, para no tener ningún tipo de frustración, hay que reconocer que no todo está en nuestras manos, pero lo poquito o lo mucho que sí esté, debemos de aprender a tratar de llevarlo, a tratar de realizarlo y a poder cumplir con las expectativas que nosotros mismos queremos para la sociedad, para nuestras familias y para el México en el cual vivimos. Por mi parte, nuevamente, ya en este cierre, agradecer y felicitarte por el programa. Es un esfuerzo muy, muy importante que me parece que deberíamos de retomar muchos en lo personal a esta pregunta de qué queremos hacer cosas como estas, hacer cosas que podamos acercarle a la gente este tipo de información y que sea de utilidad con grandes personas como Rafael, ¿no? Que me parece que no tengo gusto de conocerlo, pero me parece una visión muy fuera del ámbito del derecho. Por un abogado es difícil, y también hay que decirlo, muchos compañeros, uno les pregunta a abogados si esto es inimaginable que lo estemos comentando, pero me parece que esto es muy, muy relevante, y bueno, por supuesto, abrir espacios, abrir caminos de medios de comunicación y abrir oportunidades para seguir transmitiendo y difundiendo este tipo de información, particularmente para la construcción de una cultura de la paz. Muchas gracias, Oscar, Rafa. Bueno, pues desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Pero antes de ir a las conclusiones finales, que digamos ya las acaban de comentar, pues no me queda más que darles las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Para mí en realidad ha sido muy significativo que estén dos personajes, dos personalidades, promotores y hacedores de los mecanismos alternativos en el país y también fuera del país. Y la verdad les agradezco enormemente que hayan estado el día de hoy con nosotros.
les doy la más cordial bienvenida del 2021. Con este programa iniciamos transmisiones de Senderos a la Paz y creo que no solo van a ser la presencia de ustedes aquí, no solo es de buena suerte para el programa, sino de mucho éxito para ustedes, para Inesa Radio y para nosotros. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y bueno, agradecerles también a la producción y al operador técnico que el día de hoy estuvo asistiéndonos en este programa y gracias por su compañía. Que tengan muy buenas tardes. Buen día a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.